La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Castellanos, especialista en materia hidráulica, hidrología. Yo creo que ese es uno de los mayores expertos en Punta Catalina. No, y en el tema de la energía eléctrica. Yo voy a comenzar con las presas, Bernardo, porque en el Pacto por el Agua, el presidente habló de Montegrande, de Guayubín y de Las Placetas. En un programa que tú y yo hicimos en Propuesta, tú comentaste que Montegrande era un elefante blanco, y resulta que hay dos gobiernos que han apostado a Montegrande. Danilo dijo, el año que viene va a estar listo, pero Luis dijo que el año que viene va a estar listo. Cuéntanos ¿por qué tú dices que Montegrande es un elefante blanco? Buenos días, Ramón, Jacqueline. Bueno, gracias por la invitación y un placer siempre compartir con ustedes. Gracias. El tema de Montegrande es que es una presa que quienes la han promovido esencialmente a la sociedad y a la comunidad política han sido los propios políticos. Entonces, es un proyecto que está sobredimensionado en cuanto a los alcances. Se ha vendido como la gran panacea del sur y realmente todas esas condiciones que se han enarbolado a favor de la presa pues son cuestionables. Pero y no lo es, ¿y por qué no? Porque, bueno, por ejemplo, se habla de que va a controlar inundaciones en la zona de abajo de la presa, pero realmente eso no es del todo cierto porque no tiene un embalse tan grande. Entonces, para tú controlar inundaciones, tú tienes que tener una zona de tu embalse para amortiguar esas crecidas. Entonces, realmente eso es cuestionable. El río Yaque del Sur tiene dos grandes presas que controlan en gran medida los aportes y las crecidas de ese río, que es la de Sabanallego, que tiene un embalse inmenso, y una que es un poco de menor cuantía en su embalse, pero es importante, la presa de Sabaneta, en cerca de la ciudad de San Juan de la Maguana. Entonces, lo que Montegrande va a regular es la cuenca intermedia entre Sabanallego, Sabaneta y el sitio de Montegrande. Ahora, es un sitio que es una zona, es un valle inmenso donde la presa tiene creo que cerca de 2 kilómetros de longitud. Eso realmente, eso es una locura. Porque cuando uno estudia... Pero 2 kilómetros es demasiado. Porque siempre se busca lo que se llama la garganta. Lo que pasa es que esta presa está localizada en el valle, ya, o sea, en la parte del valle donde ya la orografía, tú no tienes esos cerros o esos cierres como tú tienes en la parte más alta, donde topográficamente se consiguen mejor. Entonces, por ejemplo, la generación eléctrica asociada a Montegrande son 10 megavatios. Ah, no. Pero 10 megavatios en un sistema de 3.000 megavatios de demanda, 3.200, eso no significa nada. Eso, cualquier grupo de paneles solares o eólicos te genera más. Entonces, 10 megavatios era importante en los años 80. Pero, Bernardo, ¿y entonces qué procede? ¿No terminarla? ¿Y dónde estuvo la falla? ¿El cálculo bien intencionado o el cálculo de las expectativas mal intencionado? Lo que pasa es que, fíjate, Montegrande ahora mismo, y para que se tenga una idea, no tiene, o sea, el proyecto que está en construcción no incluye la central de generación, solamente es la presa. Entonces, ahí faltan una serie de componentes que terminarían el proyecto. La presa se contrató en $250 millones y el actual director del INDRI declaró a principio de su gestión que ya el proyecto para terminarse se necesita el doble de lo que... $500 millones. O sea, se necesita $250 millones adicionales, que posiblemente cuando eso se termine no sean 250, sino sean 400, 500. Y sin planta. Y sin generación, y además tú tienes que adecuar todo el sistema de riego, porque el tema de la mejoría de riego está asociada al cambio de metodología de riego que tiene que implementarse en esa zona de Barahona. O sea, hasta donde tengo entendido, el proyecto en conjunto, el master plan de Montegrande, incluye una eficientización del sistema de riego a base de transformar el riego de esa zona, que es esencialmente como es la mayoría de los riegos de este país, que es por inundación, a un sistema que es a través de aspersores, de goteo o de, ¿cómo se llama esto?, de invernadero, pero que es... Y eso necesita una presa. Exactamente. O sea, si tú me dices a mí, yo posiblemente hubiera sido más viable tú eficientizar el riego con el agua que ya está disponible, que tiene doble regulación, una en San Juan y una en Sabanallego, y con eso simplemente cambiando la eficiencia de riego por sistemas más eficientes como el goteo, los aspersores, tú hubieras podido
aumentar la productividad de esa zona de riego que depende en la zona de Barahona, y además de eso extender la zona de riego, porque en este país los sistemas de riego y los sistemas de agua potable tienen pérdida del 60%. O sea, si yo capto en una fuente de agua, le hace un río, un arroyo o agua subterránea 10 metros cúbicos, de esos 10 metros cúbicos yo utilizo solamente 4 y 6 los pierdo. Entonces, el gran problema aquí del agua, más que nuevas infraestructuras, es reducir esas ineficiencias que tienen tanto los acueductos como los sistemas de riego. Porque el otro gran usuario del agua, que es la generación hidroeléctrica, no consume agua. O sea, la hidroeléctrica aprovecha la energía cinética del agua, la utiliza para producir electricidad y la deja disponible para que el riego o el agua puedan ser utilizados, o sea, para agua potable, consumo humano, industrial, o para sembrar zonas agrícolas. Pero el acueducto y el riego son incompatibles, porque el agua que va para el acueducto no se puede usar en riego, ni viceversa. Ahora, la que yo genero a través de una turbina en una central hidroeléctrica, yo sí la puedo utilizar luego o en acueducto. Ahora, Bernardo, o en riego. No me ha contestado la pregunta. ¿Fue mal planificada? Y otra pregunta adicional, ¿cuántas presas y con qué criterio deben ser construidas en la República Dominicana? Aproveche y contéstame lo de las placetas. Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que una inversión tiene que ser evaluada no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico y financiero, incluyendo las externalidades que pueda producir a la economía. El problema es que aquí generalmente las obras, los políticos las sobredimensionan frente a la población para generar expectativas y poderlas vender y hacerlas fácilmente vender. Pero eso viene de años. Cuando Tavera se construyó, en los años 70, que se inauguró en el 74, si la memoria no me falla, se dijo en ese momento que Tavera era la solución a los apagones y todo. Y nada, Tavera es una central que ha sido muy útil al sistema, no solamente al sistema eléctrico, sino al sistema de riego de la zona de Yaque del Norte, porque regula junto con la Plaza de Batos todas esas aguas que luego son utilizadas para el regadío, inclusive para acueductos, pero no llenó las expectativas que se vendieron. Ahora, ella cumplió con su objetivo. Lo que pasa es que aquí se pretende siempre tomar decisiones solamente sobre la viabilidad técnica. Todos los proyectos de infraestructura técnicamente son viables, y tú como ingeniero lo sabes. O sea, es muy difícil que un proyecto no pueda ser técnicamente viable. Ahora, el problema es económicamente. Un país que tiene escasez de recursos no puede estar invirtiendo en obras que no retribuyan esa inversión, porque esos recursos tú se los estás quitando a gastos sociales, en salud, en educación. En definitiva, entonces no resuelven. Bueno, no es que no resuelve, lo que pasa es el proyecto cumple con su cometido real, no con las expectativas que crean los políticos. Oye, a veces los funcionarios, porque todos los gobiernos pretenden y siempre son seducidos por hacer obras y hacer obras. Pero favorece la construcción de presas. Bueno, como concepto sí. Y ahora, la necesitamos. Bueno, claro que se necesita. Lo que pasa es que ya hoy día los sitios para construir presas, obviamente aquí se han construido bastantes presas en estos 50 años, pero ya lo que queda por construir generalmente son los proyectos quizás más caros y de una viabilidad económica. Por ejemplo, las placetas. Bueno, la placeta es un proyecto que yo conozco muy bien, porque ese proyecto yo participé en sus estudios en los años 80 cuando trabajaba en la CDE, la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico, con Marcelo Jorge y el ingeniero Fernando Luciano. Yo participé directamente en ese proyecto. Técnicamente este proyecto es una joya. O sea, yo lo digo con responsabilidad. Ahora, financieramente es un desastre, porque hay una oferta del año 2009 del contratista de esa obra, que una obra de 87 megavatios con 330 millones de kilovatios de producción de energía costaba 680 millones de dólares. En el 9. En el 2009. Y una evaluación técnica económica que hizo la empresa generadora de hidroeléctrica en ese entonces consideró que eso era inviable, que era un costo muy elevado. Y ahora se está planteando una alternativa que adiciona mucho más obras de infraestructura, más presas, y entonces si lo que costaba en el 2009 690 millones, costo de construcción, y además no era precio fijo, sino que era un contrato bajo medición y pago, o sea que eso fácilmente
con la inflación y quizás obras adicionales que se incorporaran o volúmenes adicionales, que eso son cosas normales en una obra, podría terminar en quizás 750, 800 millones, sin contar los gastos del dueño, intereses que tú tienes que pagar sobre los financiamientos durante la construcción y todos los gastos que asume el dueño. Entonces, si ese proyecto hoy lo traemos a valor presente, su costo, posiblemente el de construcción anda por los 850 millones de dólares. Entonces, si tú ahora estás añadiendo más presas y más estructura, bajo la excusa de que tú vas a generar más electricidad, esa electricidad adicional que tú estás incorporando no paga esos costos adicionales. Como si no lo paga el proyecto original. Entonces, eso es una locura. Desde el punto de vista económico y financiero. Técnicamente es una joya. Ya antes de ir al break, porque necesitamos hablar de la serie, ¿Qué proyectos tú crees que sí valen la pena financieramente todavía en términos de presa? Bueno, eso tiene que fíjate, todos esos proyectos que están anunciados, inclusive en el periódico se citan una serie de presas, están identificados en este país desde hace 40 años. Desde hace 40 años. Están identificados en el INDRI y en la CDE, cuando Marcelo Jorge inició una serie de estudios para identificar el potencial hidroeléctrico en la cuenca mediana y alta, en las cuencas hidrográficas en la parte media y alta. De ahí que surge Río Blanco, de ahí que surge el proyecto de La Placeta, Manabagua, Jucal, etc. Ahora, esos proyectos que tienen diferentes niveles de estudios técnicos tienen que ser actualizados y tienen que entonces verse bajo la realidad actual y ver su viabilidad económica y financiera. Porque en esa época, en los 80, 20 megavatios, 30 megavatios, tenía sentido frente a una demanda de 400, 500 megavatios. Hoy día, frente a una demanda de 3.000 megavatios, cuando tú tienes energías renovables, solar y eólica, su costo de construcción o su inversión es $1 millón y los proyectos hidroeléctricos superan los $4 millones por megavatio, entonces ya el escenario cambió. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué proyectos lucen que pueden ser atractivos? Yo digo que lo sean, pero pudieran ser atractivos. El proyecto de Alto Yuna, que está localizado justo aguas abajo de la presa de la central de Río Blanco, es un proyecto que luce, que tiene una baja inversión y que puede ser viable económicamente, pero eso tiene que ser ratificado a través de un estudio de factibilidad que actualice los estudios que existen a la fecha y se haga la viabilidad financiera y económica. Y como ese quizás hay un proyecto en la zona de fronteriza que se llama Joca, que es esencialmente un proyecto de riego, que eventualmente podría ser viable. O sea, los proyectos que tienen componentes... ¿El Altibonito no? Bueno, el Altibonito es un proyecto que tiene poco estudio. Técnicamente puede ser viable, económicamente habría que ver su viabilidad, pero el problema del Altibonito es el conflicto con Haití. Si estamos ahora peleando por un canalito con Haití, imagínate tú ese proyecto en el Altibonito. La discusión con Haití se lleva 15 años para que Haití lo apruebe. Ingeniero, en uno de sus recientes artículos usted analiza el tema de la supuesta... de lo que está pasando en el sector eléctrico y especialmente con las EDES, porque sus administradores han dicho que ha habido una mejoría, aunque ha aumentado el déficit. Y ellos la justifican en que se está sirviendo más energía, entre un 99 y 98% de la demanda. Y usted desmonta en ese artículo esa versión, con gráficos que demuestran de que en el pasado también estaban sirviendo esa misma cantidad de energía que se va aumentando por años, y finalmente usted termina diciendo que el cambio en este gobierno en términos de las EDE y de la energía es el cambio de reversa, es decir, para atrás. Si nos pudiera abundar sobre esos argumentos. Bien, fíjate, el tema de cuánta energía se abastece con relación a la demanda es una discusión eterna. ¿Por qué? Porque ¿quién determina en este país cuál es el nivel de demanda que tiene la distribuidora? Las mismas distribuidoras. O sea, las distribuidoras son juez y parte. Ellas dicen, yo estoy abasteciendo el 98% de la demanda, pero ¿quién calcula la demanda? La distribuidora. Entonces, esa es una información que no es confiable. Ha aumentado la generación este año con relación al año pasado, un 4%, según la cifra que publican las mismas autoridades. Pero sucede que todos los años, sin excepción, la energía siempre va aumentando. Va aumentando. Ahora, eso no significa que ese aumento cubre la demanda acumulada insatisfecha. Las autoridades dicen que actualmente están supliendo el 98%, el 99% de la demanda y que los apagones son esencialmente por mantenimiento.
Pero usted dice que es que no hay planes de reducción de pérdidas, que por eso no hemos mejorado. Entonces, sí, ok, voy a eso ahora para terminar la idea. Si este año estamos subiendo el 98% de la demanda, según dicen las autoridades, y lo que ha aumentado es un 4% entre el año pasado y este año, la generación, que es la oferta al sistema eléctrico, que ese es el crecimiento vegetativo más o menos esperado de año tras año. Entonces, yo puedo colegir, haciendo un análisis retroactivo, entonces que el año pasado yo estaba subiendo una misma cantidad de la demanda, un 98, 95%, porque lo que yo he aumentado este año es el crecimiento vegetativo de la demanda. Entonces, todos los años, y aquí yo tengo el gráfico que se publicó en el artículo que tú haces referencia, este gráfico tiene del 2009 al 2020 la demanda, o sea, la energía que ha sido abastecida al sistema. Y como se puede ver, todos los años aumenta. Entonces, no es novedad que digan que este año están dando más energía que el año pasado, porque eso ha sido la tendencia aún en época de crisis. Y el déficit, Bernardo, entonces es porque realmente no hay un plan de reducción de pérdidas, como en un momento hubo y que dio resultados. Bueno, lo que pasa es, ellos pueden tener un plan en papeles, en teoría, pero los hechos es que en estos 9 meses de gobierno, ellos no han ejecutado nada. Y no lo digo yo, ahí están las cifras. O sea, no han hecho ninguna inversión en el sector eléctrico en programas y proyectos de reducción de pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas el primer trimestre del 2021 con relación al primer trimestre del 2020, la inversión en proyectos de reducción de pérdidas a la distribuidora cayó un 74%. El año pasado, en el primer trimestre, se gastaron $62 millones en programas y proyectos de inversión en reducción de pérdidas, al margen de que hubiera corrupción. Yo te iba a hacer la pregunta. No digo, pero al margen de que hubiera corrupción y diga, quizás si esa inversión no fue lo efectivamente que hubiera sido si no hubiera existido corrupción, pero se gastaron $62 millones. Este año, en el primer trimestre, se gastaron $16 millones. Entonces, cuando tú tienes un sistema que las pérdidas totales en marzo del 2020 eran un 30%, pérdidas totales definidas como cuánta energía yo compro los generadores, cuánta energía yo recibo en pago, cuánta energía yo cobro en la distribuidora, un 30% era en marzo del 2020. En marzo del 2021, ese mismo factor subió a un 38%, aumentó un 25%. Es decir, de 30 a 38. De 30 a 38. Esas son las cifras que publica la CDE, y además está ratificado en un informe que hizo el CRES, el Consejo Regional de Económico y Social, que publicó ese mismo gráfico basado en las informaciones de la CDE. Entonces, ¿cómo tú reduces el déficit financiero de la distribuidora? Tú tienes dos grandes componentes, las pérdidas en términos de gigavatio hora y los gastos. Exacto, la eficientización de los gastos. ¿Qué pasa? Para tú reducir de un 38% a un 15%, que sería una meta alcanzable, eso no se hace teorizando y hablando, eso hay que meter mucho dinero, al margen de la corrupción. Aún eficientemente manejado eso, hay que meter más de $1.000 millones. Pero entonces, para los programas... No, en un periodo de... Pero para los programas de reducción de pérdidas. Solamente de reducción de pérdidas hay que gastar, para tú llevar las pérdidas de un 38% a 15%, que todavía no sería el nivel óptimo, porque el nivel óptimo sería alrededor del 10%, pero en un 15% ya estaríamos en algo aceptable. Tú tienes que gastar en un periodo de tiempo alrededor de $1.200, $1.500 millones. Un poco más, un poco Bernardo, menos. Ahora, no es lo mismo gastar $1.500 millones en 15 años que gastar $1.500 millones en 4 o 5 años. Porque a la medida que tú ralentizas la inversión, lo que tú vas gastando, a esa misma medida se ralentiza y pierde el efecto. Entonces, como tú tienes una pérdida tan alta, tú tienes que hacer al inicio un choque de inversión para producir un punto de inflexión y revertir esa tendencia de pérdida. Si tú vas haciendo inversiones como un gotero, poco a poco, el efecto no es el mismo. Bernardo, entonces, pero a usted le hace clic estas informaciones y esta denuncia que han salido de pérdidas que rondan entre los 20.000 y 50.000 millones de pesos. Justamente el plan final en esas inversiones era que al día de hoy no estuviéramos hablando de esas pérdidas tan altas, en inversiones, en redes para hacerlo más eficiente y reducir las pérdidas, también en colocación de medidores y demás.
Y esos préstamos se hicieron para hacer esos proyectos con organismos internacionales, que por cierto se desliga el ex administrador de la CDE, Rubén Bichara, que dice que no, que esos proyectos eran muy bien supervisados por esos organismos multilaterales. ¿A usted le sorprende que haya ocurrido esto o usted sospechaba no porque fuera un seguidor de lo que está ocurriendo, sino justamente un estudioso en la materia? Bueno, tú sabes que siempre ha habido esos rumores de que podía existir ciertas mafias alrededor de la distribuidora y ciertas sobrevaloraciones. Yo creo que hay que aplaudir esta denuncia, esta investigación que se ha iniciado, porque vamos a estar conscientes. Ahora hay una querella puesta, ahora viene todo el proceso de investigación por parte del Ministerio Público y luego vendrá la presentación de una acusación y todo el proceso de medidas de coerción, juicio, etcétera. Y esto es un proceso que la ciudadanía tiene que estar consciente que esto va a tomar por lo menos 4 años hasta que consigamos el primer fallo alrededor de este caso. Entonces yo creo que es saludable que esto se esté debatiendo. Ahora bien, aquí la situación es, ciertamente ha habido inversión en el sector eléctrico en el pasado para reducción de pérdidas. Ahora, ¿ha sido tan efectiva esa inversión? Bueno, si toda esta denuncia de corrupción se valida en un tribunal, entonces evidentemente si ha habido un desfalco de 30.000, 20.000, 50.000 millones, obviamente si ese dinero que ya se desembolsó se hubiera utilizado efectivamente en los proyectos de reducción de pérdidas, lo que se pudo haber avanzado hubiera sido mayor. Claro, no tuviéramos esos números. Bueno, no tuviéramos números tan malos como tenemos hoy día. Ahora, hay un detalle. ¿Hubo reducción de pérdidas? Sí, hubo reducción de pérdidas. ¿En qué periodo? Y yo tengo aquí 17 y 19, usted dice, creo. Yo tengo aquí este gráfico. Bueno, ahí está. Que es tomado de los datos de la CDE. Y básicamente yo hice este gráfico porque una de las razones que se quiere argumentar ahora de que las pérdidas han aumentado es porque se está dando más energía. Sin embargo, aquí vemos en este gráfico del 2017 al 2019, donde las columnas es la energía suministrada, sí, y anualmente, y la línea es las pérdidas, como a un incremento de energía en esos 3 años, las pérdidas fueron disminuyendo alrededor de un punto porcentual por año. O sea que de 32 a 29,57. Exacto. O sea que el argumento de que dando más energía aumenta las pérdidas, eso realmente no es cierto, porque en este caso vemos que entre el 2017 y el 2019 se aumentó la oferta de energía y las pérdidas bajaron. Ahora, ¿por qué bajan las pérdidas de energía? Porque en esos 3 años, según las cifras oficiales, se invirtieron anualmente 250 millones de dólares en programas y proyectos de reducción de pérdidas, al margen de la corrupción. Ahora, si no hubiera habido corrupción, que está por probarse, posiblemente en vez de bajar un 1%, hubieran bajado un 2%, un 3%. Si eso sí hubiera sido, digamos, invertido radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está claro que usted para reducir pérdidas tiene que hacer inversiones. Y este gobierno, o esta gestión en estos 9 meses, está tratando de apagar un fuego con gasolina. Porque si usted tiene que reducir pérdidas sin inversiones, y usted está haciendo una inversión, no es verdad que eso va a llegar a Puerto Feliz. Ayer, antes de ayer, salió una declaración de Milton Morrison, persona a quien yo valoro en términos personales y profesionales, donde dice que en 9 meses no han comprado un alambre ni un contador. Las distribuidoras necesitan una gran cantidad de contadores para su operación diaria. No, pero tal vez tenía mucho en stock. Bueno, aparentemente, en un almacén, digo yo, porque aparentemente no había gran cosa en stock, por lo menos en términos de contadores, porque están comprando ahora grado a grado 175,000 contadores. ¿Grado a grado? Bueno, eso es lo que ha salido en los periódicos. Están hablando que están haciendo una negociación directa con el suplidor, que son de 20 millones de dólares, y no es una licitación, según ha salido en el periódico. 175,000 contadores. Entonces, esos 175,000 contadores son básicamente para la operatividad de la distribuidora, 50,000, 60,000 contadores por distribuidora. ¿Por qué? Porque las distribuidoras necesitan contadores, porque los contadores se dañan. Claro. Los contadores lo dañan por tema de fraude. Los contadores, hay que instalarle contadores a los nuevos clientes, o sea, todas estas torres que se construyen, son gente que demandan nuevas y todavía los sectores y demarcaciones del país que no tienen contadores. Hay muchos clientes de la distribuidora que están registrados en su base de datos, pero que su consumo no es medido.
simplemente le asignan un pago mensual Sí. fijo y no tiene medidores. Entonces, esa gente que puede ser no sé cuántos, 100,000 o 100,000, por decir un número, No. porque no tengo la cifra, Sí. pues tienen que instalarle contadores. Entonces, realmente la distribuidora necesita, además de los contadores que tú necesitas para los proyectos y programas de reducción de pérdidas. Entonces, para tú reducir ese déficit financiero, tienes que reducir pérdidas que implica inversiones cuantiosas y tiene que reducir gastos. El PRM, cuando era oposición, con Antonio Almonte a la cabeza, planteó en una de sus condiciones para firmar el pacto eléctrico que en este país no se podía hablar de aumento de tarifa eléctrica mientras los gastos corrientes de la distribuidora no fueran como máximo un 10% de los ingresos. Sin embargo, tenemos que a marzo de este año, que es la última cifra estadística publicada, los gastos de la distribuidora corrientes son el 25% de los ingresos, Óyeme, igual que estaban el la año cuarta pasado. parte. Igual que estaban el año pasado. Y sin embargo están planteando que ellos están evaluando la posibilidad de subir la tarifa eléctrica. ¿Tú sabes cuánto representa en términos de ahorro para la distribuidora reducir los gastos corrientes al 10% de los ingresos? ¿Cuánto? 400 millones de dólares al año. Se bajaría el déficit, que es la mitad del déficit del año pasado, que fueron 850 millones de dólares. Bernardo, nos queda pocos minutos, pero no podemos dejar de tratar Punta Catalina, porque parte también de los argumentos, de la rueda de prensa que hacía el actual ministro era el tema de la contaminación. Incluso nosotros hicimos un programa con él, con la contaminación de la ceniza, el tema de la auditoría que se iba a hacer, creo que ya la convocaron. Bueno, pues, ya exacto, 9 meses después, cuando dijeron que le iban a convocar 60 días, después de tomar posesión, la convocaron 9 meses, pero bueno, más vale tarde que nunca. La contaminación sigue. Ah, no, pero claro, porque fíjate, la contaminación no está en el tema de las emisiones, porque ahí, si el sistema de control de calidad del aire funciona, las emisiones estarían dentro del rango que se comprometieron y de norma. Ahora, el problema está en el manejo del relleno, en el manejo de la ceniza, porque eso había un compromiso de construir un relleno sanitario que no se ha construido y parece que no lo piensan construir, y está el tema de cómo esas cenizas se manejan, que están en un estado seco, frente al mar, con mucha brisa. Entonces ahí es que está la contaminación, porque esas cenizas secas, expuestas a la brisa marina, la esparcen y caen en todos los alrededores, y ese es el potencial riesgo de contaminación, que es lo que identificó el estudio de la Universidad de Duke, que por cierto las autoridades, ninguna se ha hecho referencia a ese estudio. Ni las pasadas ni las actuales. Bueno, la pasada hay que reconocer que Jaime Aristi dio la cara y fue al programa de Alicia Ortega y enfrentó ese estudio y fijó su posición, buena o mala. Pero las actuales autoridades en ese programa que hizo Alicia Ortega brillaron por su ausencia, no participaron. Y a la fecha no se han pronunciado sobre ese estudio, ni desmintiéndolo ni comentándolo. O sea que si no, entonces uno puede interpretar que ese silencio simplemente ratifica ese estudio que fue hecho por una universidad muy prestigiosa y por autoridades muy competentes. O sea que realmente el problema está ahí latente. Bernardo, muchísimas gracias, como siempre, brillante, y uno aprende muchísimo contigo. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y siempre es un placer compartir. El placer es nuestro. ¿Nos vamos a comerciales o nos conectamos con meteorología? Después de la pausa.